¿Qué tal estás? Bienvenido a un nuevo vídeo de la serie Emperadores de Roma. En esta ocasión dejamos ya de lado a Nerón, podéis ver de todas maneras el vídeo en el enlace que os dejo aquí, y pasamos a hablar de su sucesor, de Galba, que es la persona, pues que llega a la púrpura imperial, pues una vez que Nerón se suicida, le medio ayudan a morir, le asesinan, es una historia muy compleja que veíamos, ya digo, en la entrega anterior. Y para esto contamos con Daniel Quijano, que es el que ha hecho el guión de este vídeo. Daniel es licenciado en Historia, experto en cuestiones militares, sobre todo de la Primera y la Segunda Guerra Mundial, pero también en batallas de la Antigüedad. Es profesor de educación secundaria en el Instituto Axarquía de Málaga y podéis encontrarlo en su blog y en su canal de YouTube, que está recién inaugurado, que es El Caldero de Panoramix. De todas maneras, como siempre, os dejo información sobre él en la descripción del vídeo, ahí tendréis los enlaces por si queréis encontrarle, suscribiros a sus materiales, a su canal y contactar también con él. Nosotros empezamos con Galba. Por diversos motivos, el año 68 es un punto de inflexión en la historia de Roma. En primer lugar, puso fin a un periodo protagonizado por los miembros de la dinastía Julio-Claudia, iniciada por Julio César y continuada por Augusto, Tiberio, Calígula, Claudio y Nerón. Además, aunque ese año fue a contemplar la sucesión de hasta 4 emperadores, se constata la validez y vigencia de la idea imperial. Ninguno de ellos cuestionará la unidad del imperio, pese a que algunos historiadores han querido ver en la proclamación de alguno de estos candidatos sentimientos centrífugos de las provincias, que hasta ese momento estaban supeditadas a las necesidades de la capital y de Italia. Otro elemento a tener en cuenta es que por primera vez el ejército romano tomó conciencia de que podía poner y quitar emperadores. Es una actitud que se repetiría en muchas más ocasiones a lo largo de los siguientes 4 siglos. Por último, el fin de la dinastía Julio-Claudia y el año de los 4 emperadores dio inicio a la costumbre de la elección del mejor, que primará en el siglo II de nuestra era. En el año 68 las fronteras del imperio estaban seguras. El emperador Claudio se había encargado incluso de extender el limes dejado por Augusto, añadiendo las provincias de Britania y Mauritania. Sin embargo, el reinado de Nerón terminó de una forma abrupta con una conjura palaciega y su posterior suicidio. Hay que ser consciente de que es cine y no un documento histórico, pero uno no puede dejar de visualizar al gran Peter Ustinov en Quo Vadis para darse cuenta de alguna manera o entender de algún modo que surgieran este tipo de conjuras en torno a Nerón. A principios de marzo, el gobernador de la Galia Lugdunensis, Cayo Julio Vindex, se rebeló contra el emperador. Al parecer, las causas de este suceso hay que buscarlas en una excesiva carga impositiva en las provincias, de tal modo que varias tribus galas secundaron la revuelta sin dudarlo. Además, para ampliar el tono de la rebelión, se solicitó la ayuda del gobernador de la Hispania Tarraconensis, Servio Sulpicio Galba. Por su parte, Nerón envió contra Vindex al ejército de Germania, al mando de Lucio Verginio Rufo. Finalmente, el rebelde fue derrotado y muerto cerca del actual Besançon. Entonces, el ejército de Rufo lo proclamó emperador, pero este renunció hasta en 3 ocasiones. Como nota anecdótica, es interesante comentar que Rufo fue preceptor del erudito Plinio el Joven. Centrémonos ahora en Galba, quien pertenecía a una familia noble y de gran fortuna. Su nombre había llegado a sonar en su día como sucesor de Calígula. Al parecer, era buen militar y gobernante, si bien parece que en sus últimos años se dejó llevar por la apatía y la indolencia, tal vez por estar enfermo. En palabras de Tácito, según la opinión general, estaba preparado para gobernar siempre que no gobernara. No obstante, desde tiempo antes de la muerte de Nerón, se habían producido una serie de prodigios que parecían designarlo como el siguiente emperador. Se dice que el propio Augusto, siendo Galba un niño, le dijo: «Y tú también, hijo mío, probarás el imperio». El cognomen Galba no tiene una etimología clara. Suetonio, en su vida de los 12 Césares, ofrece hasta 4 posibles explicaciones. Del latín galbanum, una planta utilizada en medicina
para emplastos y con la que embadurnó antorchas para prender fuego a una ciudad hispana que se le resistió, del galo Galba, que significa gordo, pero por el contrario él era muy delgado, y se le comparaba a unos gusanos llamados Galbae, y por último, porque utilizó Galbeum, un tipo de emplasto para tratar una enfermedad crónica. Para aumentar las fuerzas bajo su mando, Galba creó la Legio Séptima Galbiana. Esta posteriormente será renombrada como Gémina, y cuyo emplazamiento dará nombre a la ciudad española de León. El caso es que poco después de la rebelión de Vindex, en junio del 68, el prefecto del pretorio, Ninfidio Sabino, colega en el cargo del preferido de Nerón, Tigelino, animó a los pretorianos a apoyar a Galba como futuro emperador. Además, en esos días el Senado romano proclamó la sentencia de muerte contra Nerón, quien terminó suicidándose. Eso facilitó que Galba entrara en Roma y fuera proclamado emperador. Sin embargo, Galba se enfrentaba a una situación económica desastrosa, iniciando una política de presión fiscal que no le hizo desde luego nada popular. Además, de momento se negó a pagar a los pretorianos el dinero que les había prometido por su ascenso al trono, lo que llevó a estos a apoyar a un nuevo candidato, Marco Salvio Otón. Este gobernador de Lusitania buscaba ser nombrado sucesor de Galba, así que sobornó a la guardia pretoriana para ganar su favor. Ahora bien, enfureció cuando Galba eligió sucesor a Lucio Calpurnio Pisón Liciniano, joven apuesto y educado según Suetonio. Por otro lado, Galba era una persona anciana y cansada, tenía 69 años, dominada por consejeros avariciosos y corruptos. Suetonio nombra a 3, Linius, Laco e Icenus. Tampoco estuvo hábil en su decisión de favorecer en exceso a los partidarios de Vindex, a quien pensaba que debía el puesto de emperador. De hecho, para honrar su memoria acuñó moneda con su nombre. De esta manera, el ejército de Germania, vencedor de Vindex, comenzó a apoyar a su nuevo comandante, Aulo Vitelio, quien había ocupado el lugar de Rufo tras ser este cesado por Galba. Por lo tanto, encontramos dos facciones opuestas a Galba, los pretorianos que apoyaban a Otón y el ejército de Germania partidario de Vitelio. Galba trató sin éxito de ganarse el favor de los romanos de la capital, así que finalmente, el 15 de enero del año 69, fue asesinado por la guardia pretoriana. Según Tácito, sus últimas palabras vinieron a ser algo así como «matadme si es por el bien de la República». Quien debía ser su sucesor, Pisón, también resultó muerto en esa jornada, de tal modo que el trono imperial volvía a estar vacante. Ahora había dos candidatos, Otón y Vitelio. Para terminar, resulta interesante citar unas palabras que el historiador Tácito puso en boca de Galba para justificar la adopción imperial del mejor que iba a prevalecer como criterio en el siglo II después de Cristo. Bajo Tiberio y Cayo y Claudio, nosotros los romanos nos convertimos en la herencia de una sola familia. Ahora que la dinastía Julio-Claudia se ha terminado, la adopción elegirá solo al mejor, porque ser descendiente y haber nacido de emperadores es pura casualidad, y ya no gozan de tan alta estima. Pues hasta aquí el vídeo dedicado al emperador Galba. Espero que os haya resultado útil, interesante, que hayáis aprendido tanto como yo del trabajo que me ha facilitado Daniel de este guión, y bueno, a él simplemente agradecerle una vez más la colaboración en esta gran empresa, porque es grande, porque esto de un vídeo por cada emperador, sabiendo la cantidad de emperadores romanos que hay, pues evidentemente es una larga y gran empresa. Pues gracias, Daniel, por haber participado en ella. Vas a seguir participando y lo sabes, porque os emplazo a ver la semana que viene el vídeo que dedicaremos a Otón, cuyo guión también es de él. Pero de momento paramos aquí y ya seguiremos, ¿vale? Venga, un saludo a todos.